revise en su e-curso, a ver si aparece en el curso, porque si sí aparece es porque no se han actualizado los cuadros, muy probablemente. Y le quería hacer otro apoyo, disculpe, licenciado, es que viera de que estábamos cambiándonos a una computadora para intentar grabar la clase. No sé si usted sería tan amable de permitirnos un minuto. Claro, con todo gusto. Con todo Bien, gusto. disculpe, muchas gracias y espero ahí haber solventado la duda de la compañerita. Muchas gracias, muy amable. Gracias, licenciado. Mañana me acerco a control académico porque sí tengo mi constancia de inscripción en la sección. Entonces, para llevarla como apoyo. Gracias. Lo Buenas que le noches. puedo apoyar, yo quedo a las órdenes. Y les comento, yo traté el listado, lo imprimí prácticamente hoy a media tarde, entonces para que pregunten ahí y en lo personal todo apoyo que tengan para en la sección, como recibo conmigo, estoy para servirle ahí qué solución podemos apoyar. Paula, no sé si también tendrá alguna cuestión similar o es otra situación diferente. Tiene mute su micrófono. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese de que pues yo llegué la semana antepasada y le comenté que había tenido un problema. Entonces yo me asigné a su clase, pero tampoco, bueno, la verdad no sé lo del grupo de WhatsApp, si tenemos algún grupo de WhatsApp, pero yo vi un listado que pasaron y no aparezco en el listado. Muy bien, fíjense que ese listado es el que está actualmente en línea. Yo no lo hago, sino que está en línea. Lo que les recomiendo de igual forma, acercarse al control académico para que puedan solventar de la mejor forma lo más antes posible esta situación, ¿verdad? Ah, muy bien. Y no sé si tienen un grupo de WhatsApp o, bueno, igual mañana me evalúo y le pregunto otra vez, ¿verdad? Si para que me puedan agregar. Fíjense que manejamos un grupo de Facebook. Ah, Entonces, bueno, el pero, que me agregó usted la otra vez. ajá, y de hecho, si no hay alguno que está pendiente, ahorita voy a actualizar. Si hay alguna solicitud hoy, no me aparecen solicitudes. Entonces, aparentemente acá todos están aceptada la solicitud. Entonces, es lo que más utilizo. También hay un grupo con los que me apoyan, con Aristides y Mardoqueo, pero ellos me apoyan en ese sentido, ¿verdad? Para que a veces la cantidad de mensajes que me entran pues, es bastante numerosa, entonces atender muchas cuestiones se me complica. Ah, muchas gracias, licenciado. Nos vemos mañana en el examen. Éxitos, buen día. Sí, gracias, licenciado. Buenas noches. Mil disculpas que no puedo mostrar ahorita mi cámara. Solamente quería preguntarle, no logré escuchar bien qué dijo acerca del sello para... Sí, que si no es obligatorio el sello. Me han preguntado, mire, ¿será que tengo que llevar sello para mañana? No. Si no, lo dibujan. Pero lo único que les pido a los que sí mandan a hacer sello es que no diga abogado y notario, porque ahí podemos incurrir en delitos. Y eso, pues, no quiero yo inducirlos a hacer algo ilícito. Entonces, si quisieran hacer sello por recuerdo, pueden ponerle promoción 2025 o abogados y notarios en potencia o estudiantes de derecho, algo que no dé confusión, ¿verdad? Entonces, muy bien. ahora sí dicen, no, yo no me alcanza para hacer sello. Basta con hacer el dibujo y ahí me ponen sello profesional, estudiante de derecho, pueden poner su número de carnet, ningún inconveniente. Excelente, gracias, Lic. Muy bien. Don Rubén Mazariegos. Licenciado, buenas noches, gusto saludarle. Sí, Mi consulta puntualmente sería con el tema de los timbres. De igual forma, pues no habría problema si se dibujan o si lo requiere impresos. No, lo único es que si lo dibujan, por favor, hagan bien la denominación. Algunos, mire, fíjese que ese cuadrito que está ahí es un timbre, pero ¿qué denominación? No sé, o mire, ese circulito es un timbre. No, entonces ahí si lo van a dibujar, no es que tengan que ser el dibujo tan exacto, pero sí por lo menos timbre notarial de 10, timbre fiscal de 50 centavos, que sea claro en letras, ¿verdad? Si lo van a dibujar. Ahora bien, si lo van a llevar impresos, tampoco me han dicho, mire, licenciado, fíjese que yo solo traje de esta denominación impresa, y cómo lleva timbre, yo cualquier timbre le puse, entonces empiezan a ponerle, por ejemplo, de a 100, de a 20, independientemente si existe o no existe, pero porque eso llevaban, no, tiene que ser la denominación y el monto correcto, porque eso sí, es que ese cuadrito es el timbre, pero ¿qué denominación y en qué forma? No, ¿verdad? Y debidamente inutilizarlo, ¿verdad? ¿De acuerdo?
Muchas gracias por la aclaración, licenciado. Muy bien. También agradezco, aquí está pues ya presente Astrid Dayana Gómez, muy pronto una excelente profesional, ella fue estudiante mía, muy buena estudiante. Pues de igual forma, también ella es la que ha gestionado con la agrupación la invitación que me hicieron y que a pesar de la apretada agenda, aquí estamos. Créanme que hice un gran esfuerzo poder estar acá con ustedes compartiendo, me crucé ahí un poco la ciudad y hasta en moto me fui hoy para poder estar acá con ustedes. Astrid, usted nos puede compartir y para que la conozcan. Claro, claro. Ok, muy bien. Creo que hay un buen grupo que son mis estudiantes, otros que son de privados, por ahí invité, y otros que de repente de alguna otra sección o de alguna otra universidad. Así que vamos a iniciar el día de hoy. Voy a enfocarme en algunas cuestiones muy puntuales. No voy a hacer algo tan extenso porque sé que tienen que repasar para los que mañana se examinan, pero sí quiero compartir cosas muy puntuales y también a mis estudiantes darles indicaciones para que ellos puedan trabajar de la mejor forma ciertas cuestiones muy puntuales. Muy bien, vamos a enfocarnos el día de hoy al tema del proceso sucesorio, que es emblemático. Los que son mis estudiantes, los que han sido mis estudiantes, saben que el sucesorio para mí es emblemático en jurisdicción voluntaria. Lo pregunto en los 3 parciales, en los 2 parciales y al final, y voy concatenando a esto ciertas situaciones. De hecho, ya tuvimos un simulacro de examen el día sábado. También por ahí hay un video, si alguien pues dice... quiere ver ese simulacro de casos prácticos de jurisdicción voluntaria, de repente pues también le puedo transmitir a Lea el video para que sea material de apoyo. De igual forma el material, si alguno no es mi estudiante y quisiera acceso al material, también por ahí les voy a transmitir este material. A los que ya son mis estudiantes, pues ya se los proporcioné. Hoy vamos a ver un poco lo que es el proceso sucesorio. Entonces, vamos a recapitular. Les decía, es importante antes de empezar a redactar la sucesión, recordar que en nuestra legislación guatemalteca una forma de suceder por causa de muerte tenemos lo que es la forma testamentaria, cuando la persona decide en forma voluntaria, en forma expresa, cómo va a disponer sus bienes. Esa le llamamos a través de un documento que es de carácter notarial denominado testamento. En la denominación sucesión testamentaria, pues los pasos a seguir es la misma que una intestada, simplemente se sabe a quién van a ser los bienes y en qué forma van a ser distribuidos los bienes y por qué título. Pero los pasos a seguir siempre son los mismos. Yo he tenido casos bien significativos en la notaría donde dicen, mire licenciado, fíjese que acá mi mamá me dejó una hojita. No lo hago ni en forma de burla ni menospreciando, pero es concurrente que a veces la notaría nos visita y mire licenciado, fíjese que acá tengo una hojita que mi mamá me dejó y me dice que me la dejó firmada y me dice que me deja la casa. ¿Será que eso es válido? Y les digo, no es válido. ¿Por qué? Porque tiene que ser una forma que la ley establece. Y la forma de suceder por causa de muerte en nuestra legislación tenemos, ya sea en forma testamentaria, en forma intestada, también tenemos la donación por causa de muerte o en una forma mixta, que haya parte intestada, parte testamentaria, parte de donación mortis causa. Pero básicamente, si yo sé un trámite, me sé el otro, solo tengo que saber las diferencias. ¿De acuerdo? Entonces, tomar mucho en consideración esos aspectos. El día de hoy, pues, voy a tratar de basarme en el proceso sucesorio intestado, pero vamos a ir cotejando con las diferencias con el otro proceso. Básicamente, las diferencias sería que en uno hay testamento, o sea, sabemos cuál es la disposición de última voluntad del testador. Acá, al finalizar en el testamentario, se declara válido el testamento y se reconoce a los legatarios o herederos instituidos en el mismo. Básicamente lo que decimos, mire, si dejó a Juan Pedro heredero, básicamente reconocemos el derecho y establecemos que sí, recíprocamente ambos se reconocen como herederos.
En la junta de herederos, aquí sí se lee el testamento. Cuando recuerdo, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver una película de Cantinflas, muy emblemática, muy bonita, de las antiguas, donde él tenía que acudir a la lectura de un testamento y que se cruzaban y que llegaba corriendo. Pues básicamente hay junta de herederos en los dos, pero en el testamentario se lee el testamento. Ahí prácticamente entonces venimos a saber qué es el contenido como tal. Tenemos también otra de las diferencias, es que el testimonio, además de todo, el testimonio de las partes conducentes, que es el documento que se presenta para inscripción en el registro, pues este básicamente incluye el testamento. Prácticamente va a incluir el testamento como un apartado de los documentos que se producen. Con todo gusto vamos a ir solventando dudas, solo vamos a tratar de hacer una charla, no quiero hacerlo tan monótono porque no es mi estilo, no es quiero que sea más taller el día de hoy, algo más didáctico, pero solo explico esto y voy cediendo la palabra para que vamos participando. Acá también, que sea más tipo clase o taller el día de hoy, ¿verdad? Y también, pues, quedo solvente por cualquier cuestión. Veo que hay un bonito número, vemos ya 353. Pensé que íbamos a ver como unos 40, 50, pero sí, hay un bonito grupo, qué bueno ver a varios. Acá también sabemos quiénes son los herederos. Aparte de saber quiénes son los herederos, también vamos a saber por qué títulos, si herederos universales o legatarios, y cuál es la diferencia. Por ejemplo, si Josué Canas es propietario de 2 inmuebles, cada libro ejemplifica un inmueble, yo dejo a mi hijo Paul y mi hijo Josué como herederos universales, yo no tengo que describir en el testamento cuáles vienen, de hecho, tanto presentes como futuros. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los bienes que yo tuviera al momento de que en el fallecimiento, ellos pasarían a ser los herederos, sin necesidad de escribir. Cuando yo instituyo a título de legado, entonces sí tengo que individualizar qué bien es para cada uno. Digo, a mi hijo Paul le dejo la casa de zona 5, a mi hijo Josué le dejo la casa de zona 12. Pero entonces ya ellos van a saber qué bien es para quién y a qué título. Es la diferencia de legado y la diferencia de heredero universal. El heredero universal dice todos los bienes, acciones, derechos, bienes y acciones que no se extinguen por la muerte, tanto al momento de otorgar el testamento como futuros que pudiera adquirir. Entonces vemos ahí. También acá, previo a iniciar el proceso, cuando hay testamento, el testimonio del testamento debe estar razonado por parte del registro de la propiedad. Uno tiene el testamento, porque les quiero comentar, el contenido del testamento tiene una excepción al principio de publicidad, a esa esencia de escrituras públicas. Las escrituras son públicas, sí, todas. La única excepción son cuestiones hereditarias o formas de suceder por mortis causa. Estas solo pueden ser consultadas por cualquier persona hasta que fallezca el testador y pues básicamente presenta certificado de defunción. Es una acotación bien interesante que ustedes deben tomar en consideración. Mientras viva el testador, solo él puede dársele copia o extender testimonio. Entonces, ahí tienen que tomar en cuenta. Cuando ya fallecen, uno pide un testimonio para que sea presentado al registro de la propiedad y se inscriba al testamento. No el aviso, ahí es distinto. Se da un documento, una boleta de presentación donde se inscribe con el testamento. Pero esas serían básicamente diferencias. También en la resolución final, en forma intestada, la declaración es declarar herederos ab intestato. En forma intestada, sin perjuicio de tercero o con mejor o igual derecho. Entonces ahí se hace una salvedad. Vamos solventando preguntas. Vamos con Patricia del CID. Buenas tardes, Patricia. ¿No? Isabel Guillén. Perdón, Lixia, levanta las manos. Muy bien. Vamos con académico, me parece acá. Buenas noches, licenciado. Le saluda Kenny Patricia Juan. Una consulta. En el caso de los herederos, por ejemplo, cuando es legado, pues usted nos indica que cada uno tiene lo que le corresponde, por decirlo de esa manera. Pero cuando es universal, pues todos son propietarios de todo. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si las personas no están de acuerdo con esa disposición de la persona que les dejó los bienes de esa manera? Gracias, licenciado.
Solo a la claro, para que vayamos a solventar lo mejor posible. ¿No están de acuerdo al título en cuanto a la forma de suceder o no están de acuerdo en aceptar la herencia? Ah, perdone, licenciado, al título. Muy bien, como es una disposición de última voluntad, ellos básicamente tendrían que respetar, a menos que ellos impugnaran el testamento. ¿Cómo así? Por ejemplo, que en algún momento resulta que yo soy un hijo, pero resulta que a mí mi papá ni me mencionó en el testamento, o de repente que no estoy de acuerdo en esa forma en que distribuyó los bienes. Entonces yo ya aquí vendré a impugnar alguna cláusula o la validez del testamento en un juicio ordinario, pero ya sería distinto, ¿verdad? Por ejemplo, resulta que somos todos hijos y resulta que a ninguno de los hijos le dejó nada y de repente al amante le dejó los bienes. Y nosotros sospechamos que ahí está en determinado momento, hay algún tipo de nulidad, hay falsedad, entonces ahí se impugna el testamento, la validez del testamento. Ahí vendría a ser un poco más complejo. Ahora si simplemente todo se hizo conforme a derecho, pero lo distribuyó en legados, pues ahí yo tengo que respetar la última voluntad de mi señor padre o de quien sea el testador y pues aceptar o renunciar a lo que me corresponde. Sería lo que podría darse, ¿verdad? Gracias, licenciado. Muy bien. Veamos entonces, entremos en materia para que podamos ir recapitulando y me voy a centrar también en redacción. Cuando nosotros vamos cotejando lo que es los pasos a seguir, el primer paso, como en todo procedimiento que son cajoneros, es el acta inicial. El acta notarial de requerimiento, de donde se le hace mención al notario para iniciar las diligencias. Un sucesorio es tan importante que lo podamos analizar desde el principio y siempre le digo a mis estudiantes, uno debe de, el sucesorio es como un rompecabezas que hay que armar cada pieza en su lugar para que pueda encajar. Puede hacer que una pieza pareciera que va en un lugar, pero de repente no va ahí. Entonces, algo que tenemos que hacer siempre antes de radicar un sucesorio es un estudio de documentos. No porque yo diga que soy su hija, pues voy a tener derecho. O de repente sí soy su hija porque la sangre así lo establece, pero que en la documentación de repente no está bien. Yo hoy tuve un caso en la notaría en un sucesorio que tomé de otro colega, pero cuando se radicó el proceso, el nombre del padre era Olivio y resulta que a él en la partida de nacimiento le pusieron Ovidio. Pregunto, yo lo llevé a PGN, a Procuraduría General de la Nación, y opina Procuraduría que antes de proceder a declarar la resolución final, se debe de aclarar si el mencionado, que es el hijo, pues directamente hay filiación con el causante, porque no coincide el nombre. El nombre del causante es Olivio y el nombre del padre que aparece en partida es Ovidio. Con esa situación que varía, aunque varía una letra, pues en determinado momento él tiene que hacer ya sea una rectificación o una enmienda de partida. Hay que cotejar todos los datos, aunque sepamos que son hijos de sangre, hay que ver la documentación porque muchas veces se ocurren horrores y errores en digitación de datos, en captura de datos, de lo que pasaron de las partidas físicas a la digitación de datos, o de repente así fue asentada la partida. Entonces hay que analizar todos los documentos, hay que ver fechas, cuestiones para que prueben la afiliación, para poder ver. También les decía que a veces puede suscitarse que en el registro de la propiedad uno de los bienes del causante estén inscritos en manera errónea y que así fue tramitado. No es porque en la digitación de datos hubo error, porque si no sería una rectificación administrativa o de parte del registro de la propiedad. No, el error viene desde la escritura. ¿Cómo así? Resulta que de repente mi señor padre, se llama Osvaldo come pequeña, pero resulta que cuando él acudió al notario, el notario le puso Osvaldo Canas García, mi papá. Y así fue anotado en el registro de la propiedad. Algún momento, si nosotros reclamamos ese bien, no habría un match, no habría concatenación. ¿Por qué? Porque el nombre no va a coincidir con el nombre que aparece en el DPI de mi papá o en la documentación de mi papá. Entonces ahí tenemos que ver si antes de radicar las diligencias tendríamos que hacer una identificación de tercero para poder establecer que Osvaldo Canas Fuentes y Osvaldo Canas García y Osvaldo Canas García son nombres que corresponden e identifican a la misma persona. En mis casos de examen me gusta mucho mezclar estos aspectos. Por favor, presten mucha atención. También les doy consejo a mis estudiantes. Si hay que citar partidas de nacimiento, no se centren mucho en ponerle el número de partida, folio y libro. Solo pongan, por ejemplo, de partida de nacimiento, partida de función para ganar tiempo. Si son personas de su conocimiento o no les pido que se identifique con DPI, pongan con de conocimiento para no alargarse. También
quiero aclarar una cuestión también muy práctica, es que si de repente en un proceso una persona tiene identificación de tercero en un sucesorio, eso hay que hacerlo saber en el aviso al registro de procesos sucesorios, hay que hacerlo ver en el edicto, en el informe de testamento y en la resolución final y en el testimonio de las partes conducentes. Todo tiene que ir concatenado, ¿de acuerdo? Tiene que ir de la mano. Entonces, mucho cuidado en estos aspectos. Siempre platiquen bien con su cliente. Todo esto hay que ir bien platicado con el cliente. Revisen los nombres, no den por sentado algo. Yo en mis exámenes siempre acostumbro a poner esos detalles porque en la práctica siempre se va a dar, ¿de acuerdo? Entonces, el acta inicial, ¿cómo la vamos a estructurar siempre? Con 3 apartados. Yo voy a cambiar de presentación. Y vamos a este documento. Fíjense que un acta inicial, podemos nosotros hacer mención que van a tener 3 puntos. Básico, la redacción puede variar, pero básicamente tenemos un punto primero que es el antecedente. Básicamente aquí contamos la historia de qué sucedió. Por ejemplo, acá les comentaba un ejemplo que si es intestado, yo tendría que estipular quién es el causante, si tengo algún interés o parentesco con el causante. Asimismo, establecer quiénes son los presuntos herederos o interesados. Acá prácticamente en mi punto primero son todos los hechos, todo lo que se me requiere, la procedencia del proceso sucesorio. En cualquier procedimiento de jurisdicción voluntaria, en el primer punto es básicamente contar la procedencia. Por ejemplo, si es una procedencia de identificación tercero, pues establecer que una persona distinta a la que requiere utiliza un nombre distinto al que aparece en su partida. Es establecer, si yo quisiera establecer un antecedente, un cambio de nombre, pues manifiesto que Juan Inodoro, por sus intereses o por convenir a cuestiones de carácter autoestima o de carácter de apreciación, pues le resulta muy difícil llamarse así. Y que quiere cambiar su nombre a Alberto Inodoro. Entonces, ahí básicamente siempre vamos en el antecedente, vamos a contar el por qué procede cada uno de los procedimientos de ejecución voluntaria. Esa es la plataforma fáctica, los hechos. Y les comentaba, el acta inicial tiene mucha similitud o tiene un parecido a un memorial. El memorial tiene los hechos, tiene el fundamento de derecho, tiene la prueba que se ofrece y va a tener un peticionario. Es igual acá. En el punto primero yo voy a contar por qué procede. Después tendríamos básicamente en el punto segundo ofrecimiento de prueba. ¿De acuerdo? En el punto tercero, básicamente son todas las peticiones, que si yo de cierta manera me sé el procedimiento, pues es encuadrar. ¿De acuerdo? Y vamos a ver acá. Vamos a ir recapitulando y vamos a ir variando para que podamos enfocarnos en redacción, teniendo a la mano estos materiales. Si ustedes saben encuadrar todo esto, pues está bien. Va. Pregunto si estará Astrid acá para que me pueda ayudar con la lectura. Si está el teléfono, ¿se le dificulta, pregunto? ¿O no se le dificulta la lectura? Solo pregunta. Sí, también la señal, ¿verdad? Vamos a ver cómo está la señal. Va. Vamos entonces con la lectura. Astrid ya sabe cómo, ¿verdad? Lo adapta al día de hoy. Si quiere, lo adaptamos a mañana, día 7, para que pensemos en el parcial. ¿7? Ajá. Ajá. Muy bien. O ciudad universitaria. Como ustedes lo saben. Muy bien. Ajá. Ajá. Pausa, Astrid. Voy ayudándole, no se preocupen. ¿Qué pasa si ella vive en Quetzaltenango? ¿Cómo lo pondríamos acá?
Ajá, de tránsito, de paso por esta ciudad. ¿Y qué pasa si es salvadoreña la persona? El domicilio, ¿no? Tienes un domicilio. Ajá, y de tránsito, de paso por esta ciudad. Muy bien, sigamos. ¿Quién se identifica con? Ah, hagámoslo sencillo. ¿Quién es persona de su anterior conocimiento? ¿De acuerdo? Pero pensemos también la variante que de repente es salvadoreño. ¿Con qué se identificaría? Con su pasaporte. Con pasaporte, ¿de acuerdo? Ahora quiero comentarles, si yo de repente no les digo que si en el examen que es obligatorio que se identifiquen con un documento, puede ser de su conocimiento. Ahora bien, si lo van a identificar, se tiene que concordar. No me van a poner salvadoreño que se identifica con documento personal de identificación. No, ahí sí no concordaría. Tenemos que ser congruentes, o es de su conocimiento o con pasaporte. Va. Licenciado, disculpe, pero en caso de estar domiciliado en Guatemala y ya contar con DPI, Ahora, sí sería la identificación con DPI, ¿verdad? si es extranjero, ya domiciliado o naturalizado, es documento personal de identificación. Si es extranjero, domiciliado, es el DPI rosado. Si es naturalizado, es el mismo DPI que todos utilizamos, es entre celeste y azul, ¿verdad? No habría ningún problema. También les comentaba, si tiene doble nacionalidad, por ejemplo, guatemalteco y estadounidense, depende de qué nacionalidad convoque o invoque en el instrumento, ¿verdad? Y no habría ningún problema. Ahora bien, ¿qué pasa, Astrid, si de repente los interesados resulta que es el causante tenía esposa y tenía un menor de 7 años o 5 años o pongámosle 3 años? Pregunto, en ese caso, acá la señora actuaría en doble calidad. ¿Se recuerda, Astrid? No se preocupe si no se recuerda, yo aquí le voy ayudando. Muy bien, actuaría a nombre propio y actuaría en representación. En el caso de madre, en ejercicio de la patria potestad, habría que acreditarlo. Entonces diríamos que actúa en nombre propio y actúa en calidad de madre y ejercicio de la patria potestad del menor. El menor nunca va a comparecer a firmar. No me van a poner menores porque eso no es así. La pregunta abierta es, entonces, si es madre en ejercicio de la patria potestad, ¿con qué documento lo va a acreditar? ¿Solo bastará su palabra o necesitamos algún documento para acreditarlo? El certificado de nacimiento. Con el certificado de nacimiento, y tienen que ver que sea vigente, 6 meses tiene que ser reciente, 6 meses. Entonces diríamos, lo cual lo acredita con certificado de partida de nacimiento, con número de código único de identificación del menor, o de la menor María Antonieta de las Nieves. Ahí pues diríamos básicamente, ¿verdad? La siguiente pregunta, siempre hay 4 preguntas importantes cuando vemos representaciones. ¿Quién representa? Pues ya vimos acá que es la persona que está ante el notario. ¿A quién se representa? Es al menor. ¿Cómo lo acredita? Un certificado de nacimiento. Pero otra pregunta importante, ¿cómo lo califica el notario? ¿Se recuerda, Astrid, cómo lo calificamos? Sí. Aclaro, yo para que no, Astrid no se le dijo nada que le iba a estar preguntando, eso no, para que no vayan a pensar. Esto es, y qué bueno que recuerda bastante porque, qué bueno. Muy bien, excelente. Pero hago la aclaración, ¿verdad? Entonces tampoco no, y que Astrid siempre fue muy buena estudiante, por eso me apoyo en ella. Entonces hago la mención. Fíjense que acá, muy importante, yo voy a buscar esas palabras, que tener a la vista la documentación relacionada y que la representación, no los documentos, que la representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio del notario. ¿De acuerdo? Entonces, les quiero ser sincero, todos los casos vienen con representación, por favor. Si la representación está mala, el caso podría estar malo. Muy importante, entonces, por favor, de forma transparente, les digo, pues enfóquense en representaciones, no son muchas las que estamos viendo. Por lo menos sería representación de menor, de mandatario, por ahí algún incapaz, por lo menos ahí son algunas básicas que estudiar. Y ahí más adelante vamos a ir ampliando. Excelente. Y si en caso es un mandatario,
el que estuviera representando acá en el acta inicial, pregunto, ¿el que comparece en el acta sería, o el que requiere el acta sería el término preciso, sería el mandatario? El que tiene derecho es el mandante. Primera, entonces, ¿quién requiere? El mandatario, el nombre del mandatario. ¿A quién va a representar? Al mandante. La otra pregunta, ¿cómo acredita una representación un mandatario? Pregunta importante, ¿cómo un mandatario puede acreditar su representación? ¿Será de palabra? ¿O qué documento necesita? Pregunta abierta. ¿Quién Un recuerda? mandato. El testimonio de la escritura inscripción del mandato y el de poderes. Pregunto, para que vayamos viendo, ¿será que lo va a acreditar con la escritura de mandato? Sí. No, todo se acredita como el testimonio, porque la escritura se la queda al notario. La escritura Testimonio de razón. es testimonio de la escritura pública. Por favor, esa palabrita, no vayan a ponerme escritura pública porque no es correcto. Lo acreditan con el testimonio debidamente inscrito, razonado en el registro electrónico de poderes. Presten atención. Repito, en el caso del mandatario va a ser con lo que es el testimonio de la escritura pública, debidamente razonado. ¿En dónde? En el registro electrónico de poderes, bajo un número que ustedes pueden inventar. ¿De acuerdo? Entonces vamos recapitulando. ¿Quién representa? El mandatario. ¿A quién se representa? El mandato, el mandante. ¿Cómo lo acredita? Con testimonio de la escritura pública. ¿Y cómo lo califica el notario? Pues es lo mismo, la razón. Como notario, razón. Hago constar que tengo a la vista la documentación relacionada y que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la ley y a juicio del infrascrito notario. Esto infrascrito ya es mi estilo. Si lo lleva o no lo lleva, no hay problema. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá, mis estimados estudiantes? ¿Todo bien? Por favor, presten atención. En mi audio ¿se me escucha bien? Pregunto. ¿El volumen? Sí, se escucha, Lic. Muy bien, me pegué un poquito más al micrófono. Sigamos. Ahora bien, venimos entonces al punto primero. Vamos entonces con el punto primero. Aquí son puntos, no son cláusulas. No van a poner primera porque va a estar malo. Son primero. Todas las actas notariales llevan timbre notarial de 10 quetzales en la primera hoja y timbre fiscal de 50 centavos. De esto lo veo yo. Por favor, cositas que cometen errores. Yo quiero que mañana saquen el 30. Todas las actas, aunque les pida una parte, deben llevar timbre notarial de 10 quetzales y timbre fiscal de 50 centavos por hoja. O el fiscal es por hoja. Cada hoja debe ser firmada y sellada y debe ser numerada. Todas las hojas de firma y sello. Hago la aclaración. No vayan a hacer, mire, licenciado, esa rayita que está ahí, esa es mi firma. No, si por lo menos si su firma es muy ilegible, por lo menos pongan firma. Pero no van a decir, mire, esa rayita, ese rayón es mi firma. No, mucho cuidado. Gabriel. Buenas noches, licenciado. En este caso yo tengo una duda que de hecho he tenido todo el semestre, pero no he tenido la oportunidad de solventar. En Derecho Notarial 2, por lo menos hasta donde yo había entendido, bueno, es más una duda personal, ¿no? No es requisito que el notario haga constar su nombre dentro de la acta, porque de forma siempre va a hacer constar su nombre en el sello, bueno, debido a que es un requisito el sello, y el mismo va a estar estampado en todas las hojas, no es requisito como tal. No sé cuál es su criterio al respecto en ese asunto o su experiencia, cuál es la recomendación que nos daría. Muy bien. De hecho, totalmente de acuerdo. En el artículo 60, 61, 62 no establece este requisito sine qua non, pero yo le voy a decir algo. Esto es a muy título personal. Miren que uno tiene la responsabilidad, uno es el arquitecto del instrumento para no ponerle uno su nombre a su obra. Yo les soy muy sincero, si de repente me ponen yo infrascrito notario o ante mí infrascrito notario, no va a haber ningún problema ni les va a arrestar,
puntos si no llevan su nombre. Pero yo sí les diría, imagínense, yo me estoy fajando en la práctica creando instrumentos públicos, por lo menos que mi nombre conste, ¿verdad? En el inicio. Es mi punto de vista. Tampoco es una cuestión que esté regulada. Hasta que la ley no lo estipule, pues tampoco por esto van a perder puntos o va a estar malo el acta. Totalmente de acuerdo, pero yo les digo, yo sí soy del pensar, si yo soy el responsable, por lo menos que en el encabezado esté mi nombre, ¿verdad? Es algo muy, ¿cómo les dijera? Romántico del notariado, pero como perito arquitecto, autor del instrumento, lo hago así. Pero también respeto si alguien difiere, la ley no lo impone, totalmente de acuerdo. ¿De acuerdo, mi estimado Gabriel? Muchísimas gracias, licenciado. Y totalmente de acuerdo, ¿verdad? Mi estimado Douglas. Hola, licenciado, buenas noches, muchas gracias por la intervención. Respecto a los timbres, ¿podríamos colocar solo el cuadrito y el valor a la Sí. par dentro? Y si utilizamos rúbrica, ¿podría ser aceptada o tendríamos que utilizar la firma que vamos a poner al final? Muy bien, los sellos no se inutilizan con la firma, solamente se puede con el sello profesional o perforando, ¿de acuerdo? Ajá, sí, sí. Entonces, y también quiero aclarar, porque aquí hay un error también en la práctica, porque aquí se interesa que vayan lo mejor posible a la calle. Cuando hablamos de perforar es básicamente que yo tomo el timbre, lo adhiero primero y ya con la hoja yo lo perforo. No es correcto perforar primero el timbre y después pegarlo. ¿Por qué? Lo que pretende acá es que se evite que al momento de ser levantado el timbre, pues pueda ser utilizado en otro lugar. Al momento que solo se perforara el timbre, no va a caer evidencia que ahí hubo un timbre. En cambio, si quedó perforada la hoja, ahí van a decir, no, aquí hubo un timbre porque quedó perforado la hoja. Entonces, es por eso, igual el sello abarca parte de la hoja y abarca parte del timbre. Lo que pretende es que el timbre no vaya a ser utilizado por otro profesional. Acá son denominaciones bajas, pero ustedes van a ver que nosotros como notarios a veces manejamos, yo lo más que he pagado en timbre o comprado estampillas, lo más que he pagado fue una vez que eran como 17,000 quetzales, por ahí como 18,000 quetzales en timbres, que sí era una cantidad bastante simbólica. Entonces, inutilizar todos esos timbres para que supieran que pues en qué instrumento y qué notario es el que estaba haciendo. Ya imagínense, 18,000 ya es, realmente se compraron un vehículo y algo ya aceptable, pero es una gran cantidad de timbres, ¿verdad? Entonces les comento. ¿De acuerdo? En ese sentido sería por el tema de que si no llevo el sello, podría poner mi rúbrica. No, yo preferiría que si no lleva sello, o sea, pero porque la ley no lo estipula. Algunos también hacen una raya. Eso es una práctica forense notarial que se da, pero que no está regulada en la ley. Entonces, acá lo que tratamos en el curso es apegarnos al debe ser. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Por ejemplo, en el registro de la propiedad lo que trazan es como un marcador rojo a veces o de color sobre los timbres. No está regulado en ley, pero lo que trato es acá de estudiar el debe ser. No por eso van a perder, pero sí les pido que sean dos formas estipuladas la ley. Los timbres deben ser utilizados por perforación o sello profesional. Juan Chico. Silencio, tengo duda. Para efecto de el cliente debe de acta o no es necesario que un acta lo firme el requiriente. Bien, fíjense, este tipo de procesos sí es aconsejable porque es mucha la responsabilidad. Notario podría dar fe, pero no le aconsejo. Yo sí aconsejo que sí vaya a firmar. Fíjense que sí es importante. Yo generalmente todos los procedimientos de colección voluntaria pido que firme hasta las notificaciones. Es que lo que pasa es que es mucha responsabilidad más en un sucesorio. Después hay personas que se lavan la mano en uno y aunque se presuma verdadero, pero yo sí mejor prefiero que firme. Y así les pido yo a todos en el examen, ¿verdad? También tengo otra duda, licenciado. Por ejemplo, en el acta se pone una fecha, en la resolución se puede, por ejemplo, para efecto de examen, ¿puedo poner la misma fecha y en el edicto también poner la misma fecha o hay que inventarse? Porque no el acta se puede resolver el mismo día. Sí, se puede resolver. Y el edicto igual, creo que tiene sus... El edicto podría ser al día siguiente, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Jennifer Fabiola.
Sí, licenciado, yo más que todo tenía una duda acerca de la estructura de los actas notariales, ¿verdad? O sea, no sé si me podría corregir si estoy en lo correcto o me falta un elemento, pero la estructura del acta se compondría de un encabezamiento, o sea, de una introducción, de un cuerpo y de un cierre. Sí, voy a aclarar, tampoco si alguien difiere y dice no es así, no hay problema, esto es doctrina, no está en la ley. De hecho, si alguien dice no es igual, es diferente. Yo por lo menos les voy a ser sincero, yo le llamo yo, porque eso es la doctrina. De hecho, puede haber otro autor que difiera, pero yo en lo personal, para que podamos entender, de acá hasta antes del punto primero es la parte introductoria, ¿de acuerdo? La parte introductoria yo la divido en el encabezado, que estamos acá. Esto sería el encabezado. Hasta acá. Tenemos el requerimiento, que es acá. Tenemos, esto sería el requerimiento. Repito, dentro de la introducción yo la subdivido, pero eso soy yo, Josué Canas. Esto no tiene eso en absoluto, simplemente como yo lo he analizado, lo he estudiado, lo he aprendido, lo he enseñado. Eso soy yo, lo digo bajo responsabilidad de alguien de estar difiriendo. El encabezado, el requerimiento, aquí vendría a ser el objeto de requerimiento, que es básicamente el orden que yo pongo en las actas. ¿Para qué me requieren? Para un acta inicial, para una declaración jurada, para un inventario, pero básicamente sería entonces el encabezamiento, el requerimiento, el objeto del requerimiento. Y estos tres aspectos forman lo que es la introducción del acta notarial. Después vendría el cuerpo, que son los puntos, ¿de acuerdo? Y viene el cierre. El cierre del acta, básicamente, pues es la finalización. Indicamos también lugar y fecha, hora de inicio, como el principio. Y al final vendría así, pues, firma, ruego y testados o salvados si tuviéramos, ¿verdad? Para que puedan entenderlo. No sé si le ayudo con esto o hago mención. También aclaro, si alguien me dice, mi licenciado, yo me lo sé por otro nombre, tampoco no es a discutir ni que yo tenga la absoluta verdad que así es, porque eso es la doctrina. Bueno, yo de hecho así le denominé encabezamiento del acta notarial. Creo que tal vez soy el único, no sé si alguien más la llamará así, pero es para efecto didáctico, ¿de acuerdo? Jennifer. Sí, así entendí. Muchas gracias. Para servirle. Wendy Elizabeth. O no sé si me dan la mano que estaba levantada. Sí, buenas noches. Tengo dudas con lo de los testigos. Si el requirente no puede firmar, ¿estarían bien dos testigos? ¿O no, es uno. Es uno. Es uno y va al cierre. Acá entonces ponemos, lo acepta, ratifica y no firma por no poder hacerlo o no saber hacerlo, depende del caso. En consecuencia deja su impresión digital de su dedo pulgar. No me van a poner, no mucho me gusta que a veces me pongan y deja su huella digital. El código no hace mención de huella, hace impresión dactilar o digital. Ahora alguien dirá, licenciado, lo que pasa es que en la Real Academia no hay problema, tampoco por eso no van a perder. Pero yo prefiero el término impresión dactilar o impresión digital de conformidad con el Código Notariado, aunque sé que, por ejemplo, lo que es el reglamento del registro de la propiedad, si no estoy mal, establece lo que es huella. Pero acá en lo personal yo le prefiero el término de impresión digital o dactilar y hay que indicar que es dedo. Acá el pulgar derecho. Y firma ruego al señor Juan Carlos Pinplata, quien es testigo civilmente capaz y dueño del conocimiento. Los testigos siempre se califican con estas tres palabritas: civilmente capaz, idóneo y del anterior conocimiento, o identificarlo por los medios legales, ¿de acuerdo? Tres palabritas: testigo civilmente capaz, idóneo y del anterior conocimiento. Muy bien, Marta. Y ahí donde dice la impresión dactilar, licenciado, podemos consignarla ahí con nuestro dedo pulgar para llenar el requisito. Sí, pueden hacerlo. De hecho, alguien podrá venir y en algún momento hace un círculo y le pone impresión digital. Lo que no vayan a hacer también, eso les comento porque ha pasado, es que hay estudiantes que dicen, no, licenciado, yo quiero que sea más real, y agarran un lapicero y le sacan la tinta y hacen una manchazón. Hasta la ropa se manchan.
Y no me ha suscitado una vez, es bastante frecuente. No, mejor lleven una almohadilla. Y si no, mejor hagan solo el dibujito. Y le ponen ahí impresión digital, ¿de acuerdo? Tampoco voy a decir, miren, licenciado, esa manchita que está ahí es la impresión digital. No, que sea clara. Si de repente no pueden dibujar tan bien, mejor pongan un círculo y pongan impresión digital. Para mí eso basta. Y si van a hacer eso de lapicero, traten de no manchar, porque después hacen una manchazón en la hoja. Increíble. Ya aquí dicen, no, que le va a sacar la tinta y terminan manchados. Ellos terminan manchando la hoja. Mejor lleven una almohadilla o a algún compañero que les preste, ¿verdad? Pero tampoco es obligatorio, ¿de acuerdo? Licenciado, yo un sello de mi hija iba a llevar. Ah, mucho gusto. Mucho gusto tenerla por acá. Gracias, Rick. Pero si un sello de mi hija iba a llevar, puedo llevar esos de que tiene ella, son estos de juguetitos que piden en el colegio. Ok. Vamos con Rosita Ivonne. Buenas noches, licenciado. Disculpe, fíjese que no me queda claro en qué momento o en qué documento se inhabilitan los timbres. Es que esa duda la traigo desde hace rato y no comprendo en qué documento se realiza. Repítame la pregunta ahí, ¿en qué? La duda es ¿en qué? ¿De los timbres? ¿En qué documento se realiza la inhabilitación de timbres? En todos los documentos que llevan timbres se deben de utilizar los timbres. Todos deben ser utilizados al momento de ser adheridos. Las tarifas sí va a variar dependiendo del documento. De ahí sí les pido que se apoyen con el material didáctico que les di de cada documento. Hay que saber los tarifarios. Por ejemplo, un acta notarial, una resolución, una certificación. Saber bien cuál lleva cada uno. Gracias, licenciado. Entonces lo colocamos y lo inhabilitamos de una vez en todas las hojas. Los timbres no se inhabilitan, no se matan, no se cancelan, se inutilizan. Ese es el término correcto, ¿de acuerdo? Perdón, gracias, licenciado. Inutilizamos, ¿de acuerdo? Lo digo también con todo respeto, no van a pensar que estoy imponiendo. Reina Isabel Albizuris. Sí, licenciado, buenas noches, gracias. Fíjese que mi pregunta va siempre en el sentido de los testigos. De acuerdo, ¿cuántas personas, si fueran dos los requirentes y los dos no supieran firmar, serían dos testigos o uno basta para los dos? La ley estipula únicamente, licenciado, cada parte o grupo de personas. Fíjense que podría ser, si no hay, como es jurisdicción voluntaria, pues no hay derechos controvertidos. Podría ser un testigo por todos. También podría ser uno por cada uno. Como acá no hay derechos controvertidos, básicamente ellos forman una parte, ¿verdad? Por el principio de consenso. De acuerdo. Pero, aclaro, no va a venir un acta tan extensa con muchas personas. ¿Por qué? Porque no nos daría tiempo. ¿De acuerdo? Va. Sigamos avanzando. No sé si todavía estará Astrid acá con nosotros. Ah, bueno, Jennifer, vamos. Me interesa también solventar dudas. Me interesa más solventar para que estén claros para mañana y puedan lucirse con el 30. Bueno, y eso más que todo, exactamente sobre el examen de mañana. Por ejemplo, en la parte práctica del examen. ¿Cómo va a ser práctico? Todo es práctico, no va a haber ninguna parte teórica. Tal vez un 5%, diría yo. Oh, ok, entonces, por ejemplo, redactaríamos la introducción al cuerpo o el cierre de un acta notarial o un decreto, una certificación. Es la variante que les toque, así es. No sé si ya se midió en tiempo cuánto le iba a hacer un acta inicial. Ya, ya hice las cuentas. Bueno, voy a tener que practicar más. Miren, aprovecho. Yo en lo personal trataré de darles un poquito más de la hora, pero generalmente les decía que a segunda hora es un poco complicado. También esperar que el docente que examina a primera hora nos entregue lo más antes posible el salón. Y si pues también después de la hora, pues les puedo dar un poquito más hasta que nos pidan el salón de repente el vigilante, tomar en consideración. Y también yo sé que alguno vendrá de lejos. Entonces, también no va a ser un examen extenso. No van a redactar cosas que no les estoy pidiendo, por favor, porque hay quienes dicen, no, muy extenso, pero no es un examen tan largo. Ni tampoco es para que estén como media hora primero, ¿qué voy a redactar? O primero lo hago en lápiz y después lo paso a lapicero. No. Mi recomendación, hagan un bosquejo de lo que es lo que van a redactar. Resalten bien los aspectos importantes, hagan un bosquejo de redacción. ¿Cómo así?
Recuerden, esa estructura que les di, primero el encabezamiento, el requerimiento, el objeto de requerimiento, los puntos, punto primero, el antecedente, punto segundo, ofrecimiento de prueba, punto tercero, peticionario y el cierre. Las firmas o impresiones digitales, autorización y timbres. Y de ahí usted ya teniendo el bosquejo, la redacción, respetando estos parámetros, si hay representación, la redacción se respeta. Pero para que ustedes tomen esa consideración muy importante. Ahora, si de repente ya empiezan a redactar y si en desorden, ahí se van a complicar y se van a aturdir. ¿De acuerdo? Ah, ok, entonces la mayoría sería de redacción de actos notariales, así casi que un 100% de actos notariales. Ajá, acta notarial, Y por resolución. ejemplo, decretos así de trámites y las certificaciones también podría incluirse. Básicamente lo que vimos, ¿verdad? Acta notarial, primera resolución. Aprovechen que es poquito contenido, notificación, por ahí algún edicto podría ser, saber los pasos cajoneros, sí, porque si no, no vas a redactar. Entonces, tomar en consideración, ¿verdad? Liz, buenas noches, perdón la interrupción. Tengo una duda con respecto a, en este caso, todos estos documentos que hay que redactar de jurisdicción voluntaria, las actas, primera resolución, notificaciones, los edictos, las certificaciones, todo esto también lleva las formalidades, como en el caso de los instrumentos notariales, que todo lo que serían, por ejemplo, las direcciones. Lo que es en números, ¿se puede poner números o es obligatorio, si es formalidad, ponerlo en letras todo? Bien, excelente pregunta, Ángel. Fíjense que el único que pueden utilizar abreviaturas es en el edicto. El edicto sí lo más resumido, porque entre más largo, bueno, yo no les voy a bajar puntos, pero en la práctica entre más largo, más les va a costar. De ahí todo lo demás, los documentos sí es preferentemente que sea redacción en letras. ¿De acuerdo? Redacción en letras. Preferentemente. El inventario sí pueden utilizar números en cifras, pero todavía no les va a preguntar inventario, porque no logramos llegar hasta ver inventarios, ¿verdad? Continuamos entonces para ver que si surgen más dudas. Vamos con Astrid. ¿Estará Astrid? Punto primero. ¿Pescado bien? Muy bien, pausa. En este casito es bien bonito porque este está reclamando la esposa, pero para que pueda tener único derecho a la esposa, según la ley hay dos artículos. Una que en la orden de sucesión hereditaria que tienen en primer lugar los hijos y otro que tienen el derecho de sucesión hereditaria los padres. Pero a falta de hijos y a falta de padres, pues se lleva la herencia únicamente el cónyuge. Entonces, por eso es que se citan estos dos artículos. Entonces, hay tres artículos que sí tenemos que saber bien de memorias. No es mucho lo que les pido, de casi yo les digo de memoria, básicamente serían tres artículos, que son estos de la sucesión hereditaria intestada. Acá en este primer punto, en un intestado hay dos extremos importantes. Primero,
con fundamento a qué estoy pidiendo yo la sucesión hereditaria, en calidad de qué, en calidad de hijo, en calidad de cónyuge, en calidad de padre, en calidad de hermano, y en base a qué la ley me da, permite. Si alguno me dice, mire, licenciado, me puse muy nervioso y no recuerdo el artículo, pues me puede entonces citar de conformidad con el Código Civil, pero si lo saben, estos 3 artículos sí lo deben de manejar en la práctica recomendablemente, ¿verdad? Y el segundo aspecto siempre va a declarar que quienes tienen derecho a la sucesión hereditaria. Puede ser que ella diga si actúa en la calidad de madre y que se consideran con derecho a sucesión hereditaria la madre y el hijo, ¿verdad? Entonces siempre hay que indicar quiénes son los que tienen derecho a la sucesión hereditaria. 2 aspectos importantes, ¿verdad? Vamos con Luz Jiménez. ¿No? ¿Todo bien con este primer punto antecedente? Es de entender estructuras. Yo siempre he dicho, es mejor entender estructuras que entender memorizarlo todo. El estilo se respeta, pero hay que entender. En el segundo punto, todo lo que yo dije lo tengo que probar. Ahora bien, para efectos acá solo me es necesario, pues les pido para efectos del examen no me van a poner tantos números, solo me pueden poner documental certificado de partida de nacimiento del señor Pedro José Muñoz Monroy, sin indicar mayor dato, ¿de acuerdo? Para ahorrar tiempo. En la práctica lo pueden hacer o no, ¿verdad? Vamos, Astrid, segundo punto. Voy a retroceder un poco. Segundo. Ajá. Ajá. Hasta ahí. No, esto de inscrita para efectos del examen yo no lo voy a tomar tanto en cuenta para que puedan ahorrar tiempo, ¿de acuerdo? Solo me ponen el nombre del documento. B. Hasta ahí. C. ¿Vieron? Para que ustedes puedan ver y ahorrar tiempo y no lo sientan tan largo. Ahí eso les va a ayudar bastante, ¿verdad? Siempre la redacción en forma lineal, no me la van a poner en párrafos o espacios vacíos, no, la redacción siempre es en esta forma, de izquierda a derecha, no dejando espacios vacíos. Sigamos, literal C. Hasta ahí. D. Muy bien. E. Ajá. La que leyó. Ah, muy bien. Va, entonces nos damos cuenta, ahí tenemos la prueba documental. La vamos a resumir para que no la sientan tan cargada la redacción, ¿verdad? Mi estimado Cristian, qué bueno verle por acá. ¿Ya listo para mañana? Ahí estamos, Lick. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mire, estaba viendo esto en la prueba documental. La certificación de partida de nacimiento y difunción de los señores padres del causante Ajá. siempre va a ir. Cuando reclama el derecho, un cónyuge, sí. Por ejemplo, si reclama un hijo y una esposa, están los dos. ¿Para qué vamos a irnos al siguiente artículo? Ya lo entendí. O si solo reclama un hijo, entonces ¿para qué vamos a pedirle de los padres? No, lo que hay que es para descartar los más cercanos. O por Si ejemplo, reclama el hijo, tendría que ser, digamos que la mamá estuviera fallecida, la partida de nacimiento de la mamá y el acta de difunción de la mamá. sí, pero por eso le digo, habría que ver cada caso. En este caso, la cónyuge es la que está reclamando, entonces tiene que acreditar el fallecimiento de los padres, porque si eran padres, ellos también tendrían que entrar con derecho a suceder. Ya lo entendí. Ajá. Ahí está, esa era mi duda. El cercano excluye al más lejano. Si yo, por ejemplo, reclamo un lejano, tengo que acreditar que los otros no están. ¿Y cómo puedo acreditar únicamente que no están? Pues con el fallecimiento, ¿verdad? Ok, ahí estamos, Lick. Muchas gracias. Muy bien, por ejemplo, le planteo otro caso, que reclame un hermano, pero resulta que papá ya fallecieron, el cónyuge murió antes del causante, entonces, ¿qué tendría que incluir acá? Certificado de función, tanto de papás como del cónyuge. Como del cónyuge. Y declarar que no tuvo hijos, para que pueda reclamar un hermano. Ya le entendí, Lick. Muy bien, a la orden, mi estimado, y desde ya lo mejor para mañana. Rocío. Gracias, Lick.
Gracias, licenciado. Buenas noches. Una consulta, perdón, es que no activaba mi micrófono, pero en el punto anterior, en donde citamos, ¿verdad? Los artículos, si fuera testamentario, ahí o no tenemos que, o y eso de que tiene derecho, porque se supone que ya se sabe quién hereda qué cosa, o tendríamos que decir nada más No. Pedro, que es heredero universal. No, entonces es más fácil, en el testamentario es más fácil, porque solo en el antecedente que otorgó testamento en escritura pública número 5, de fecha 5 de enero del año 2010, ante los oficios del notario José Osvaldo Canas Fuentes, y que en este fue instituido como heredero universal. Ahí no importa si hay pariente. Ah, muy bien. Si decimos que de repente yo invoco que soy hijo, nos puede servir, sí, para el pago de impuestos, porque el pariente más cercano paga menos impuesto, el más lejano paga más impuesto. Entonces podríamos indicar que soy hijo del parentesco, pero para cuestiones tributarias. Si no lo ponemos, pues tampoco es tanto problema, pero nos interesa para bajar el impuesto, ¿verdad? Pero ahí sería más sencillo. Solo digo, puede ser hasta un extraño, de repente el que esté instituido como en el testamento, ¿verdad? Simplemente entonces el antecedente ahí, ¿qué es el testamento? Me enfocaría más en establecer que fue instituido como legatario o como heredero según la escritura pública en que se otorgó testamento, ¿de acuerdo? Más sencillo. Gracias. Y la prueba documental, ahí pues no sería tanto porque solo tendría que incorporar testimonio de la escritura donde te otorga testamento, y si yo dije que soy un pariente, pues acreditar el parentesco con el certificado de nacimiento, ¿verdad? Sería más sencillo, ¿verdad? No hay tanta complejidad. Muchas gracias, licenciado. Gladys. ¿No? Regresemos con Astrid. ¿Qué nos toca después? Miren el peticionario. El peticionario básicamente son todas Perdón, licenciado, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Buenas noches, licenciado. Perdone la pregunta. Ahí en la certificación de matrimonio es necesario detallar bajo qué régimen de gananciales se casaron. Ah, muy bien. Si esto va a influir en el trámite, sí. En este caso, podría ser que tenga alguna influencia o no, pero podríamos indicar que adoptó el régimen de gananciales, pero sería más en los hechos, ¿verdad? Podríamos estipular en los hechos que tuvo un régimen de gananciales o que adoptaron o otorgaron capitulaciones. Podría ser, ¿verdad? Dependiendo del caso, ustedes analicen y van a considerar si es conveniente o no es conveniente, ¿verdad? Y otra pregunta, licenciado, disculpe. Cuando se casan, es que esa duda me viene desde hace tiempos, cuando se casan por separación absoluta, si muere uno de los cónyuges y no deja testamento, sí tiene derecho. Sí, les voy a explicar. El régimen económico lo que regula es el patrimonio conyugal en vida, pero eso no quiere excluir a que tengan derecho a sucesión hereditaria. Lo que establecen es que en vida ellos van a tener sus bienes por separado, pero en caso de fallecimiento de uno sí hay derecho a la sucesión hereditaria. Eso no excluye la sucesión hereditaria, son dos derechos diferentes, el del régimen económico y la sucesión hereditaria. Por eso les explicaba. Un cónyuge tiene dos derechos, el del régimen económico que adoptaron y la sucesión hereditaria. Uno excluye al otro. En este caso, por ejemplo, fue separación absoluta, pues él no tendría ningún derecho en vida, pero ya fallecido sí tiene derecho a la sucesión hereditaria, siempre que tampoco no sea cónyuge culpable por alguna cuestión de separación o divorcio, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Muy bien. Por eso es a veces mucho el temor que cuando dicen, no, es que mi papá, mi mamá se juntó con otra persona, y aunque estén en separación de bienes, pero si él fallece y no arregla las escrituras, la señora se va a pedir, dicen, ¿verdad? Entonces, eso también se maneja mucho en la práctica, ¿verdad? Perdón, licenciado, una última pregunta. Por favor, miren que aquí es atenderles de la mejor forma para que mañana puedan tener la mejor nota. Muchísimas gracias. Si hay dos personas, bueno, que estuvieron unidas de hecho, pero no reconocida, y después se separan y uno de los cónyuges se casa, pero con la primera pareja donde estuvieron unidas, nada más de hecho, solo de hecho, no reconocidas, no tuvieron hijos, pero sacaron un bien por decirle a cuotas al gobierno, y aparecía esa persona ahí en la escritura, pero después se separan y uno de los cónyuges se casó con otra, tuvieron hijos y este murió, ¿tiene derecho los hijos? ¿O todavía no porque no existían?
No, lo que sucede Porque es, la esposa no tiene derecho porque no, no es el, los bienes no estaban cuando, ella habría, no, perdón. habría que ver en qué forma fue adjudicado y en qué etapa del proceso se encontraba. Porque recordemos que cuando el Estado nos da un bien, muchas veces nos lo adjudica en figura de patrimonio familiar. Y aparte de eso, también estipula un cuadro familiar. Cuando uno presenta, le piden que uno forme un cuadro familiar, ¿verdad? Donde estipula a quienes se les va a adjudicar, generalmente son los padres y quienes conforman el cuadro familiar, si hay hijos o no hay hijos. Entonces, pensemos que ellos formaron un cuadro familiar, aunque no estuvieran casados, ¿verdad? Sino que una unión, y que a ellos se les adjudicó. Habría que ver si ellos terminaron de pagar el inmueble y la adjudicación cómo quedó, si quedó a nombre de los dos como copropietarios o que al final quedó a nombre solo de uno. Entonces, habría que ver cómo quedó inscrito en el registro de la propiedad si ya finalizó de pagar. Entonces, Perdón, digamos que no, que ellos solo, en el cuadro familiar solo aparecen ellos dos, pero como no se ha terminado de pagar y ahora ya aparecen hijos porque... muy bien. Recordemos que este es un derecho que da el Estado y que este no puede, de cierta manera, no se puede enajenar o no se puede heredar de cierta manera. Entonces, lo que tendrían que hacer, habría que hacer una sustitución y presentar certificado de función del cuadro familiar y hacer una sustitución o cambio, pero yo... Mi duda es si los hijos tienen derecho. En esta manera yo considero que no tendría derecho porque no ha sido adjudicado. Ah, muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. Si ha sido adjudicado fuera diferente. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. María de los Ángeles. Buenas noches, Lic. Solo tengo una consulta. Digamos, cuando hay representaciones, es necesario también colocar en la prueba documental estas representaciones como el mandato o la de... Perdón, María. Lo que pasa es que aquí ya las acreditamos en la parte introductoria y ya las calificamos. Por eso es que esto es importante, porque si no está legitimado, ¿con quién estamos hablando? Entonces, tenemos que legitimar la representación desde el inicio, por eso lo hacemos en la parte introductoria. Acá ya... Okay. Y digamos, en las notificaciones y en el edicto, ¿igual van las dos personas o cómo es ese proceso? No, porque ya está actuando en nombre de... Eso prácticamente estamos viendo a la persona que está actuando en nombre de, entonces solo podemos hacer mención de cierta manera que se está entregando en la calidad con que actúa, ¿verdad? El edicto podemos hacer la publicación haciendo mención únicamente al representado. En la notificación, hacer mención al que está requiriendo en la calidad con que actúa. Con eso bastaría. Porque la representación fue calificada en el expediente. De acuerdo, gracias, Lita. Muy bien. Wendy, Elizabeth. Sí, licenciado, fíjese que tengo duda en lo de si la esposa del causante fallece, también se tendría que agregar la certificación de matrimonio o el acta de defunción de ella. ¿Ella murió antes que el causante o después del causante? Después del causante. ¿En forma intestada o testamentaria? Testamentaria. ¿Testamentaria? Ajá, testamentaria. Y dejó como único heredero del señor a su hijo. No, a menos que de repente vamos a excluir bienes del patrimonio conyugal. De repente nuestro objeto también sea hacer la liquidación del patrimonio conyugal, ahí sí, entonces sí, ella tendría derecho al patrimonio conyugal. De lo contrario, no, ¿verdad? Gracias. No. Muy bien. Como si nada, mire, ya vamos más de la hora y no lo he sentido nada. Bonito este derecho notarial. Vamos a las peticiones. Vamos con Astrid. Vamos a ir concluyendo. También no quiero yo sé que tienen que repasar algunos puntos, pero no quiero hacerlo tan extenso. Astrid, no sé si todavía estará con nosotros. Ajá. Pausa. Las tres cajoneras, que estas van a ser las mismas para todos los procesos. ¿Cuáles serían? Acá vemos que se forma el expediente
que se tenga por iniciado el proceso y que se tenga por admitido los medios de prueba. 3 que son cajoneras para todos los procesos, siempre van a estar ahí. Formación del expediente, iniciación del proceso y aceptación de la prueba. A partir de la 4 son las diligencias. Si yo sé el esquema, sé redactar. Tenemos la número 4, ¿cuál es? Ajá. Ajá. Muy bien, solo quiero explicar, aprovechar en esta oportunidad algo. Es importante hacer mención que cuando nosotros hablamos del testimonio de las partes conducentes, es el documento que va a reproducir, es un testimonio irregular. Recordemos que testimonios regulares son los que estipula el artículo 66 del Código Notariado. ¿Por qué es irregular? Porque sí es una copia fiel, pero no de un instrumento protocolario, sino que de un expediente. Yo ya tengo el expediente del proceso y ciertos documentos que la ley establece que deben de reproducirse, de esos voy a sacar una copia, los voy a firmar, sellar, numerar, para presentar al registro de la propiedad, para hacer las anotaciones. Yo no presento el expediente completo del proceso al registro de la propiedad, yo lo que presento es un testimonio de las partes conducentes. Eso es lo que yo vengo a presentar. ¿De dónde extraigo el fundamento legal? Para eso, con eso me voy a ir despidiendo el día de hoy. Vamos al Código Procesal Civil y Mercantil, para que tengamos idea, y nos ubicamos dentro de lo que regula el artículo 497. Solo pregunto si estará Aristides acá con nosotros. 497, ¿alguien lo tiene? Por favor, los que se examinan mañana conmigo también revisen sus claves, memorícenla por favor. Las claves les mandé un listado para que ustedes memoricen y eso nos va a servir para llevar una mejor didáctica a la hora de revisar y calificar y revisión de exámenes. Jennifer, vamos con la lectura. Sí, artículo 497, titulación y registros. Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil. Eso. El notario compulsará testimonio de las partes conducentes a cada uno de los herederos y legatarios, debiendo insertar en todo caso los pasajes que contengan el reconocimiento de herederos y legatarios. Documento número 1, donde se reconocen herederos y legatarios. ¿Y cuál sería esto? La resolución final. Pueden anotar número 1, resolución final. Porque no se reconoce en la resolución final. Sigamos. La aprobación de las actuaciones. Muy bien, ¿quién aprueba las actuaciones? PGN. Entonces sería dictamen de PGN. Documento número 2, dictamen de PGN. Y en su caso, y la liquidación fiscal. ¿Qué más? La liquidación fiscal. Fíjense que la liquidación fiscal también es importante. También aquí hay otra cuestión que también va inmerso. También en algún momento puedan aprobar las actuaciones
a través de una resolución judicial, cuando se impugna el testamento. Fíjense que cuando en algún momento se impugna el testamento, debe de darse una homologación de parte del proceso para que el juez también tenga por válido lo que se está estipulando. Entonces, esto es interesante, solo para que tengan en consideración. La aprobación de las actuaciones va a ser de parte también de PGN y parte también de un juzgado cuando se esté impugnando alguna cuestión. Eso también, la impugnación la tenemos en el artículo 493. Ahí tenemos básicamente, ¿verdad? Y tenemos los efectos de homologación. Sigamos con la lectura. Los testimonios serán presentados a los registros correspondientes y, dentro de los 15 días siguientes a su compulsación, el notario dará aviso a las oficinas que procedan para los efectos de los traspasos correspondientes. Ahora bien, fíjense que acá sucede que aquí tenemos que dar avisos en todo, en enajenación al ICABI y a la municipalidad, pero en el caso del ICABI, porque ahí se dio la liquidación fiscal, es automático. Esto lo hacen a través de un formulario que es interno al formato G, creo que se le denomina internamente, y finanzas, ellos hacen la actualización. Básicamente no hay que hacer nada, dar un aviso ahí a finanzas. A la municipalidad sí hay que dar un aviso, que ya cambiaron de propietario por sucesorio, pero finanzas, repito, eso es interno. Al momento que hace el avalúo y la aprobación del avalúo y la liquidación fiscal, ya el proceso lo hacen internamente a través de ese formato G, que es el oficio dirigido al Registro General de la Propiedad, ¿verdad? Aparte de esto, dentro de este testimonio, repito, vamos a incluir estos documentos y aparte también tomamos en consideración lo que regula la guía de calificación registral. Número 5, si alguien tiene a la mano la guía de calificación registral, número 5. Numerales 7 y 8. Guía de calificación registral del Registro General de la Propiedad, numerales 7 y 8. Muy bien. Reina, creo que lo tiene. Sí, licenciado. Sería numerales, ¿me lo podría repetir, licenciado? Disculpe. Guía de calificación registral, número 5, numerales 7 y 8. Tengo la guía, tengo la numeración, pero no encuentro. Numeral 7 y 8. Numeral 7 y 8. Yo lo tengo, licenciado. Por favor. No lo encuentro. ¿Quién lo lee? Para extender testimonio de un proceso sucesorio se debe cumplir con lo establecido en el artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil, haciendo constar en la respectiva razón que el testimonio es de las partes conducentes del proceso, que deberán individualizarse. En todo caso, se deben insertar el auto declaratorio de herederos y legatarios, la aprobación de las actuaciones, en caso de homologación, certificación de la liquidación fiscal y acompañar el correspondiente oficio de la Dirección de Catastro y Avalúo de los Bienes Inmuebles, DICABI, dirigido al registro para que éste pueda proceder a la inscripción de los bienes a favor de los herederos. Si el proceso es testamentario, deberá adjuntarse el testimonio del testamento debidamente razonado o incorporado al testimonio como una de las partes conducentes del proceso sucesorio. Artículos 31 y 63 del Decreto 431 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto de Herencias, Legados y Donaciones. Ahí estamos bien. Al regresar de parciales vamos a ver la liquidación de impuestos. Pero el testimonio básicamente es una copia firmada y sellada, fiel, que se complementa con una razón final. Yo les puedo preguntar en el examen, mire, redacta una razón final del testimonio de las partes conducentes. ¿Qué es esto? Van a decir, no, es esto lo de acá. Básicamente vamos a indicar que es un testimonio de las partes conducentes de un proceso sucesorio del causante que para entregar A
Número 6, yo firmo en 14 hojas, las cuales reproducen el acta de inventario, opinión de Procuraduría General de la Nación, autodeclaratorio de herederos, certificación de liquidación fiscal, constancia de pago de impuestos, oficio dirigido al Registro General de la Propiedad. Básicamente es esto, esta razoncita es pequeña, pero debemos de saber que antes van a anteceder las copias que estoy indicando, y eso se lleva al registro de la propiedad para su anotación e inscripción final. ¿De acuerdo? Muy bien. No quiero extenderme mayor tiempo porque sé que tienen que descansar bien. En notariado se duerme para poder mañana responder de la mejor forma. Yo en lo personal me siento bastante contento y agradecido con el grupo LEA, a Astrid que me estuvo colaborando el día de hoy. Me siento contento de la invitación que se me hizo y siempre yo quedo mundialmente agradecido con todos, a mis estudiantes, a todos los invitados. Yo sé que hay mucho más de acá de lo que son mis estudiantes porque tengo solo como 180 estudiantes, algo así. Y sé que hay varios acá que estuvieron de oyentes. Me siento contento de igual forma a todos. Me siento muy contento cuando a veces me gritan en la calle, licenciado Canas, lo conocí en una actividad. Pues mucho gusto. La verdad que lo bonito de estas actividades es compartir conocimiento, ¿verdad? El esfuerzo que hacen la agrupación de LEA, pues lo metí adelante. Y también, pues ahí de parte de ellos también les había comentado que van a apoyar para poder cuidar mañana. También ahí estamos pendientes, ¿verdad?, de la confirmación. Y digo como organizadoras a los integrantes que el día de hoy estuvieron aperturando esta actividad y de hecho también el esfuerzo que hicieron, porque sé que tienen otra actividad principal. No sé si todavía estará en transcurso en este momento, ya finalizó, pero gracias por abrir el espacio de la invitación para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, muy agradecido. Creo que todavía tienen actividades de derecho procesal penal, creo que es la actividad, y también hacer la cordial invitación, ¿verdad? Para que puedan estar pendientes de todas las actividades. No sé si hay alguna otra acotación, Astrid. Sí, licenciado, buenas noches. Le agradecemos demasiado su apoyo, que usted haya pensado en nosotros para realizar este repaso. Realmente estamos muy agradecidos como agrupación LEA Derecho y como ya les hemos ido mencionando, LEA Derecho es de estudiantes para estudiantes y de profesionales para Guatemala realmente. Agradecemos mucho a todos los estudiantes que se encuentran aquí y los instamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. En todas aparecemos como LEA Derecho, pero me gustaría también dejarle la palabra a nuestro compañero y futuro licenciado Luis Barrios, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Astrid. Nuevamente, recalcando el agradecimiento hacia usted, licenciado Josué Canas. Estamos muy agradecidos con usted. Yo creo que nos ha apoyado grandemente, impartiendo grandes repasos hacia los compañeros. Yo creo que esa afinidad y ese deseo de impartir sus conocimientos es de mucho admirar. Yo creo que valoren esos repasos, compañeros, valoren a su licenciado. Yo tuve pues el privilegio de también recibir clases con usted, gracias a Dios, y cabe recalcar que fue uno de los docentes de los que más aprendí. Así como a su cátedra, también venía a los exámenes, gracias a Dios. Muy buenas su cátedra, muy buenos los exámenes. Dios lo bendiga, muchas gracias. Y por ello mismo, quería hacer la invitación. Yo sé que ustedes son estudiantes de Derecho y pues que les interesa la academia y pues les quiero hacer la invitación. Si ustedes desearían formar parte de LEA Derecho, les estaré compartiendo un formulario en el chat, ¿verdad?, para que ustedes lo puedan llenar. Si ustedes quieren formar parte del equipo, sean bienvenidos. Muchas gracias, Astrid, y muchas gracias nuevamente, maestro. Dios los bendiga y feliz noche. Le estaremos trasladando seguramente la clase grabada, ¿verdad?, para que usted nos diga dónde nos permite pues subirla. Muchas gracias y feliz noche, compañeros. Muy amables. Y estudien y descansen. El mejor de los éxitos para mañana. Feliz noche, Gracias licenciado. por todo. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, Luis. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias. Ya se fue.